El autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, ya tiene rostro. Se trata de uno de los criminales de mayor rango al interior del cártel Jalisco Nueva Generación. Es un hombre, dicen las autoridades, llamado Ramón Ángel Álvarez, alias el R1. Según declaraciones, el licenciado o el R1 les dio la orden de coordinar la operación criminal del grupo que cometió el homicidio contra el alcalde. Bueno, también detuvieron en Uruapan a Jaciel Antonio, alias El Pelón. Está señalado de reclutar a Víctor Manuel y Fernando Josué, quienes participaron en el homicidio de Carlos Manso. 9 días después, encontraron sus cuerpos también asesinados. Al Pelón también se lo identifica como reclutador de jóvenes en centros de rehabilitación para convertirlos en sicarios y distribuidores de drogas del cártel Jalisco Nueva Generación, una práctica que viene desde la vieja familia michoacana. En todo este entramado se tiene detectada la participación en nexos de un consejero de Morena en el estado. El consejero de Morena Michoacán, Roldán Álvarez Ayala, sería uno de los jefes de los R, célula del cártel Jalisco, que ordenó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Esta célula también tiene como jefes a sus dos hermanos, Ramón y Rafael Álvarez Ayala. Roldán Álvarez fue alcalde de Apatzingán y detenido en la operación Michoacanazo en 2009, aunque después quedó en libertad. Roldán Álvarez hace su carrera en el PRD junto a figuras pues muy destacadas, entre ellas Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, y bueno, fue detenido también. Él fue detenido, sus hermanos fueron detenidos en el 2012. Ya como consejero morenista, navegó con bandera de luchador social. Entregamos alrededor de 3 toneladas de carne, como 1,500 kilos de pollo, 1,500 de cerdo, en varios eventos que se realizaron el día de hoy. Y fue acusado de amenazas y de intentar matar al priista Sergio Ochoa por buscar la candidatura a Apatzingán. Sí, tiene 2 averiguaciones, una por extorsión, la otra por peculados. O sea, son 2 investigaciones que abrió la Fiscalía del Estado y que están abiertas. Son carpetas que tiene ahí la Fiscalía de Michoacán. Roldán, durante 2022 y 2023, participó en asambleas para definir a la candidata presidencial de Morena. En lo que eso ocurría, su hermano Ramón, el R1, y que en este 2025 contrató a el licenciado para planificar el asesinato de Carlos Manso, quedaba en libertad. Estaba acusado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud. Primero fue lugarteniente de los Valencia, de una organización delictiva, y después del cártel Jalisco Nueva Generación. Contaba con 5 antecedentes penales y mandamientos judiciales por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Hoy se sabe que los hermanos Álvarez Ayala mantienen como zona de influencia la tierra caliente de Michoacán, Jalisco y Colima, y que el morenista Roldán Álvarez vive en Colima y Jalisco. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, mientras tanto fue asesinado el exdiputado local y federal, expresidente municipal perredista de Zongolica, Juan Carlos Mesua, un muy popular líder local que fue impedido de participar en las pasadas elecciones municipales y que estaba encabezando un fuerte movimiento contra la inseguridad en la sierra de Zongolica. Lo emboscaron sicarios que iban en 2 camionetas y lo mataron en Piedras Blancas, en una finca de su propiedad. Asesinaron al exalcalde de Zongolica, Veracruz, Juan Carlos Mesua Campos. Ocurrió durante un ataque armado en la localidad de Piedras Blancas. Mesua Campos buscó la gubernatura de Veracruz como candidato independiente en el pasado proceso electoral y en la actualidad estaba conformando un partido político. Ya había recibido amenazas. En abril de 2021 su nombre apareció en un cártel firmado por un grupo criminal junto al cuerpo del expresidente municipal de Mixtla de Altamirano, Gonzalo Elías Opillacle. En Guerrero también hubo un homicidio. La víctima fue el director rural del ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, Rafael Encarnación Ramírez. Viajaba por la carretera Chilpancingo-Chichihualco cuando sujetos lo emboscaron. Familiares de la víctima se llevaron el cuerpo antes de que llegara la policía.
Luego del ataque, pobladores exigieron justicia y mayor seguridad. Mientras que en Puebla agredieron a Juan Pérez Moral, presidente municipal de Tianguismanalco. Supervisaba obras en el Zócalo municipal cuando un joven lo atacó y lesionó con un cuchillo en el cuello. El funcionario fue trasladado al hospital, lo reportan estable. El agresor José Daniel N., de 23 años, quedó bajo arresto. Pérez Moral no había denunciado amenazas en su contra. Y capturaron a 15 personas vinculadas a una organización criminal dedicada al narcomenudeo, tráfico de armas y homicidios. Fue durante cateos en Morelos, Ciudad de México, Puebla y Estado de México. Entre los detenidos está Isaí Gabriel Armendáriz, el Carnal, e Ignacio Ramírez, alias Pelayo, líderes de la célula delictiva. Decomisaron más de 3,000 dosis de droga, 7 armas, equipo táctico y vehículos. Bueno, y ante la falta de apertura y acuerdos con el gobierno federal, transportistas y productores agrícolas bloquearon 36 puntos carreteros. Entre ellos fueron 9 los puntos de acceso al Valle de México. Los campesinos protestan, y con razón, por la política federal hacia el campo, la ley de aguas y la falta de apoyos para subsanar la caída de precios provocada por las importaciones. Pero además de todo, se les finca otro impuesto, que es el de las extorsiones y la inseguridad en las carreteras del país, que también repercute en los campesinos, Jorge. La noche del domingo, la Secretaría de Gobernación les ofreció una mesa de negociación para este lunes a las 11 de la mañana. Sin embargo, los organizadores mantuvieron su movilización debido a que en las últimas mesas de diálogo las autoridades dicen que no los escuchan. Usted lo escuchaba ahora a David Esteves, el líder de Lontaca, hace unos minutos. No están dispuestas las autoridades a ceder en algún punto. Por lo pronto, la Secretaría de Gobernación dice que existe motivación política en los bloqueos. No es la extorsión, no es la inseguridad, no es la falta de precios de garantía justos, no es la falta de apoyos al campo, de financiamiento, no es las extorsiones que pagan cotidianamente en las carreteras, no. Hay motivación política, dice Gobernación. Transportistas y productores agrícolas bloquearon 36 puntos carreteros en el país, entre ellos los principales accesos a la Ciudad de México. Exigen acciones para combatir la inseguridad en carreteras del país, así como precios justos por la siembra de granos. En todas las carreteras normalmente hay delincuencia, hay robo a unidades, principalmente al transporte. Justamente también lo hacemos con la idea de apoyar a los agricultores. La idea de manifestarnos es que realmente queremos el apoyo, ¿no? El campo mexicano en general se encuentra en una gran crisis y se puede traducir en una crisis nacional alimentaria. Las protestas duraron más de 6 horas. Poco después de las 3 de la tarde comenzaron a retirarse de la vía López Portillo en Ecatepec, vialidad donde por hora solo había un carril habilitado, el confinado del Mexibus. Situación similar ocurrió en la México-Texcoco y la México-Toluca. Choferes quitaron sus unidades de los 3 carriles que mantenían bloqueados. Otra vialidad afectada fue la autopista Texcoco-Lechería. Aunque el cierre era parcial, muchas personas que iban a sus trabajos y escuelas no llegaron a tiempo. En la autopista México-Pachuca, un grupo tomó la caseta de Ojo de Agua. Otro se concentró con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y sobre la México-Querétaro, la circulación permaneció cerrada en ambos sentidos en la caseta de cobro de Palmillas. También hubo movilizaciones en otros estados. En Guerrero, productores agrícolas dieron paso de forma intermitente en la autopista del Sol, a la altura de la plaza de cobro de Palo Blanco. Algunos campesinos regalaron fruta a los automovilistas que estaban varados. Jefe, ahorita vamos a abrir, no se me molesten, estamos peleando por nuestros productos. Una guayabita de corazón, pepino, naranjas, aquí tenemos. Para los niños. Sí, claro. Ahorita abrimos, no se me desesperen, es por apoyo nada más a nuestros productores. En Chihuahua, un grupo de agricultores tomó la aduana del Puente Internacional Córdoba de las Américas entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. No nos van a detener, es una protesta, no somos delincuentes, no tienen por qué tener las pinches puertas cerradas.
Y en Jalisco, productores de maíz se dieron cita en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para no afectar a los ciudadanos. Exigieron soluciones urgentes a la crisis de comercialización que enfrentan. Que dejamos la cosecha por venir aquí. Esto ya no puede esperar ni que nos den promesas. Queremos soluciones porque la gente está cansada, está harta. Nosotros no nacimos para estar bloqueando carreteras, nacimos para trabajar. Pese a que en Colima no se registraron bloqueos, el puerto de Manzanillo detuvo el ingreso de unidades de carga por casi 6 horas para evitar afectaciones en las operaciones. La Asociación Nacional Transportista ANTAC precisó que los transportistas sufren hasta 70 robos diarios de unidades y de mercancías, mientras que las carreteras con mayor número de asaltos son Puebla, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. La noche del domingo, Gobernación ofreció a los transportistas y productores otra mesa de negociación para este lunes a las 11 de la mañana, pero fueron desairados. En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación les dio la puntilla a los transportistas al no reconocer que los precios de las cosechas estén por debajo de los costos de producción, ni que la extorsión en el campo vaya en aumento y que no hay motivos para decir que las carreteras son inseguras. Pero lo que sí ven son tintes políticos en la movilización del gremio. La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales. Por estas declaraciones, la ANTAC precisó que no protestan por intereses políticos ni por molestar a la gente. Recalcaron que solo exigen algo a lo que tienen derecho para no ser víctimas de robo, extorsiones y homicidios. Además, señalaron que la delincuencia afecta a cualquiera que toma un camino controlado por el crimen organizado. Finalmente, la ANTAC aseguró que no fueron convocados a las mesas de diálogo encabezadas por la Secretaría de Gobernación. Para DN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, hay declaraciones desafortunadas y unas que son muy desafortunadas. Esta de Rosa Isela Rodríguez, de la Secretaría de Gobernación, es otro desastre más. El gobierno se sigue victimizando. La víctima es el gobierno. No son los 80 trailers que se roban diariamente, no son los choferes que son asesinados, no son los campesinos que están en quiebra, no. Es el gobierno. Y todo lo que hacen es para afectarlos. Así ven ellos el país, viven en una burbuja. ¿Cuáles son las demandas, estas muy políticas? No, son demandas muy concretas. Los transportistas piden el reforzamiento de la seguridad en las carreteras debido al aumento de robos, extorsiones y violencia y la poca respuesta de las autoridades, y autoridades también en muchas ocasiones corrompidas. No solamente en México, ayer mismo se conoció que el Consejo Nacional de Comercio Exterior, NFTC por sus siglas en inglés, que agrupa a la mayoría de las 300 grandes empresas de consumo de la Unión Americana, incluyendo UPS, la Coca-Cola, Hewlett Packard, entre muchas otras, solicitó a la Casa Blanca abordar el tema durante la revisión del TEMEC para el 2026. Este Consejo Nacional de Comercio Exterior aseguró que de Estados Unidos, no el de aquí, el de Estados Unidos, aseguró que la inseguridad en las carreteras mexicanas golpea tanto a exportadores como importadores en México y representa desde riesgos físicos hasta disrupciones en las cadenas de suministro. No hay seguridad, dicen en Estados Unidos, no hay seguridad, son extorsionados donde quiera que se paren por el crimen y por las autoridades. La Oficina de Comercio de la Unión Americana debe lograr que México se comprometa a asignar recursos adicionales y medidas de seguridad concretas que prioricen la protección del transporte de carga y la prevención del robo. Eso dicen en Estados Unidos, es lo mismo que dicen aquí. En México, mientras tanto, los transportistas también exigen agilización de trámites, de emisión de licencias de manejo plastificadas y placas vehiculares que tampoco tienen.
Los campesinos, por su parte, los campesinos piden precios de garantía para granos básicos como el maíz, el pago de adeudos pendientes y la eliminación de prácticas que consideran abusivas en la producción y comercialización agrícola. Demandan el fortalecimiento de la producción nacional, el acceso a una banca de desarrollo exclusiva para el campo. Financiera Rural la desapareció López Obrador, y que se excluyan ciertos granos de las revisiones comerciales del TEMEC. Eso están pidiendo. Las demandas campesinas son consecuencia directa del abandono en que se dejó al sector durante la administración López Obrador y de una serie de decisiones absolutamente desafortunadas como la desaparición de Financiera Rural. Ese es el tema, Viviana. No son demandas políticas, son demandas absolutamente lógicas y que afectan a millones de personas en este país, campesinos, transportistas, sociedades. Pero también nos van a acabar afectando a usted y a mí, a todos los ciudadanos, porque imagínense nada más, si les sale más caro a estos campesinos trabajar que no hacerlo, podría haber incluso una crisis alimentaria. Hay que recordar que países como Brasil o Estados Unidos sí subsidian y apoyan a sus campesinos al campo para que tengan precios competitivos y precisamente para que no haya un problema de desabasto de comida. Y bueno, yo creo que el gobierno no está midiendo la gravedad que es tener un conflicto con los campesinos, porque como usted vio, la gente, estos campesinos, estos agrícolas, no querían lastimar a los que estaban parados en el bloqueo, incluso les llevaban comida, les decían que una disculpa, pero si no hacen algo con el campo, ese campo va a estallar. Y es un problema que lleva muchísimo tiempo, pero precisamente se ha acrecentado desde 2018, cuando se quitaron todos los apoyos a los medianos productores. Es una tristeza lo que está pasando con el campo mexicano. Y bueno, a ver qué respuestas le dan las autoridades. No vayan a decir ahora que esto es parte de una conjura internacional o que fue un bloqueo nacional convocado por los bots. En el gobierno ya hablan de un reemplazo del secretario de Agricultura de Julio Verdeguer por Alfonso Ramírez Cuellar. Puede ser, pero el problema no se va a resolver con un cambio de funcionarios, sino con cambios integrales de políticas que incluyan un verdadero diálogo con todos los sectores, porque se vienen acumulando los problemas. Necesitamos un Palacio Nacional que hable y amenace menos y que escuche y dialogue más con esta gente, que son los que producen todos los alimentos para los mexicanos. El país necesita un gran diálogo nacional, no un monólogo desde Palacio Nacional. Sí, es vergonzoso, pero a 9 días, hablando de monólogos y de amenazas y de que hablan mucho y escuchan muy poco, a 9 días de la manifestación del 15N, del 15 de noviembre, el gobierno sigue sin dar información completa sobre los presos detenidos en la misma, y hay decisiones judiciales que son francamente ridículas. Uno de los casos paradigmáticos entre los detenidos fue el de la joven Daniela Toussaint, que fue dejada en libertad pero sigue procesada. Daniela fue duramente golpeada por los policías, hay videos que lo demuestran, tiene heridas, recibió puntos de sutura, tiene una luxación de un tobillo, pero el juez que lleva el caso sostiene que el video que mostró Daniel de 39 minutos, donde se muestra la golpiza que recibió y que recibieron otros manifestantes, pudo haber sido producido con inteligencia artificial, sin mostrar un solo argumento de por qué dice eso este juez. Así están, así trabajan, así son los jueces del bienestar. El gobierno federal mantiene el silencio sobre las detenciones durante la marcha del 15 de noviembre, que convocó a jóvenes y familias en contra de la violencia que azota a México. La cifra oficial fue de 29 personas detenidas. 10 de ellos fueron canalizados a un juez cívico. Otros 19, incluyendo un menor, fueron acusados de diferentes delitos, como lesiones dolosas, robo y hasta tentativa de homicidio. Las víctimas aseguran que no participaron en los desmanes y que su único delito fue manifestarse pacíficamente, como es el caso de Daniela Toussaint, joven de 23 años que viajó de Guadalajara a la Ciudad de México para documentar la marcha. En la entrevista, Daniela narró que se encontraba parada a una entrada del Metro Zócalo, cuando policías rompieron la formación y fueron contra la gente. Afirma que fue detenida con engaños y golpeada salvajemente. Estaba nada más documentando toda la marcha, de hecho tengo videos de cuando me golpearon y me sometieron, me engañaron porque el policía a mí me llamó y me dijo que él me iba
pues a llevar a una zona segura. Me llevaron entre los granaderos y me patearon y me abrieron aquí, me dieron 4 puntadas y aquí tengo 7. Tengo lastimado el tobillo y las costillas. Con heridas en todo el cuerpo y sin poder caminar, Daniela fue llevada al reclusorio norte. Luego de varios días quedó en libertad y el juez le dictó la medida cautelar de asistir a una firma periódica. Su acusación fue reclasificada a resistencia de particulares, luego de ser acusada por tentativa de homicidio. A pesar de las pruebas presentadas a su favor y que Daniela y su defensa presentaron un video con 39 minutos de su detención, donde se observan las agresiones de policías y otras anomalías, el juez Joel Garduño desestimó la prueba, alegando posible alteración con inteligencia artificial, pese a las lesiones visibles. La verdad, yo sí sentí que pues iba a pasar algo como en el 68, ¿saben? O sea, yo sí pensé que mi vida en un momento corrió peligro. Otros de los detenidos es Randy Rosas, que narró lo mismo. Nosotros seguimos acercándonos a Zócalo y cuando nos dimos cuenta que los petardos venían del otro lado de la valla, es decir, del lado de Palacio Nacional, fue cuando nos sacamos de onda, porque empezamos a ver que la agresión estaba siendo provocada por la policía como para buscar dispersar a la marcha. Lo mismo sucedió con Gabriel. Me jala y me avienta a una especie de fila india donde había montones de policías con cascos, con armaduras, y me empiezan a golpear con toda la hazaña del mundo. Conforme avanzan los días, cada vez es menos claro el por qué se iniciaron las confrontaciones y las detenciones durante la marcha, que en la narrativa del gobierno rechazaba la violencia. Bueno, y hablando de leyes, ya trataron de callar a la iglesia y se les complicó. Y ahora hay una nueva ley que está por aprobarse para combatir la extorsión. Y ahí, bueno, hasta ahí va bien, pero ¿qué cree? Han colado un párrafo que les permitiría a las autoridades condenar a la cárcel a los medios o periodistas por extorsión, considerando como tal publicaciones que sean acusadas por el Ministerio Público. Si cualquier Ministerio Público, sobre todo ahora estos Ministerios Públicos del Bienestar, pueden acusar a cualquier periodista si decimos algo que no les guste y acabemos en la cárcel. Una barbaridad que se suma a la persecución que sufren medios y periodistas y las amenazas hechas por la presidenta Sheinbaum, incluso a quienes se anuncien en medios que considere críticos. Pero usted sabe, en México dice el gobierno que no se persigue a nadie. Bueno, ahí están. Vamos a otro tema, otra forma de persecución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la revisión de un conflicto fiscal entre FEMSA y el SAT relacionado con un presunto adeudo de 2.868 millones de pesos del 2011, también como otros, derivado de distintas disputas de créditos fiscales del ejercicio de 2005 que después se repitieron en 2011, que habían sido lo importante es esto, habían sido previamente invalidados por la propia Suprema Corte. Una semana después, la ministra Lenia Batres solicitó revisar nuevamente el asunto, el mismo que la Corte había rechazado, y ahora lo aprobaron. Bueno, y es que apenas el 6 de noviembre la Corte rechazó atraer el caso por mayoría de votos, pero el 13 de noviembre Lenia, violando todas las normas de la propia Corte, cambió su postura y decidió analizarlo y atraerlo. Es más, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa había previamente anulado el adeudo en junio de 2024, considerando caducas las facultades del SAT. Pero bueno, todo parece, Jorge, que no hay ley y simplemente hay persecución. Hay persecución, hay decisiones, caprichos, y hay que buscar dinero para un presupuesto que no hay cómo financiarlo. Este proceso, como muchos otros, ha generado inquietud en el sector empresarial por los cambios de jurisprudencia en materia tributaria, incluso en casos ya resueltos, y por la persecución fiscal y política contra los grandes corporativos. Mire usted, porque ¿qué sentido va a tener mantener inversiones cuando no hay seguridad jurídica a nivel de que los jueces de la Suprema Corte, como fue en los temas de Grupo Salinas, digan simplemente, como han dicho, que se vota lo que diga la mayoría, o que se cambien de posición y de postura en apenas una semana sobre un mismo tema y sin discutirlo?
Es un desastre lo que está ocurriendo en la Corte y en la justicia, y eso va a tener influencia también en las inversiones. Sin duda, Jorge. Y bueno, este no es un tema en contra de Fátima Bosch, que tuvo una muy buena representación en Miss Universo. El tema son los organizadores, los dueños del certamen, que por supuesto ya mancharon todo ese triunfo. Y Morena ya metió la mano y contaminó algo tan lejano de la política como el certamen de Miss Universo, ganado por la tabasqueña. Por Fátima Bosch, ahí está el tema, ahí se contaminó enormemente. A ver qué es lo que sucede. Mañana le vamos a contar la historia, hoy ya no nos dio tiempo. Una historia larga, pero bueno, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse, sueñe bonito y por supuesto lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.